Dios se encargó de tomarle en serio la palabra a mi madre. Dios se encargó de tomarle en serio la palabra. Y le voy a decir por qué. Porque le dolió mucho cuando yo me tuve que salir de allí. Pero ella había hecho esa promesa a Dios. ¿Sí? Hermanos, es Dios. Si el Señor no quisiera, nosotros ni siquiera estaríamos aquí. Y por eso dice: yo quiero que te acuerdes que no es tu mano, quiero que te acuerdes que no es tu fuerza, no es tu poder. Soy yo el que te doy el poder. ¿Cómo dice ahí? Una vez más el 18. Voy a pedir que ustedes lo lean. ¿Cómo dice? Muy bien, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El Señor dice: yo soy el que te doy el poder para hacer las riquezas. Hermanos, así es en la vida. El mundo no cristiano, o las personas que ignoran la palabra de Dios, lo decimos con todo amor, pero en base a la realidad, las personas que desconocen la palabra de Dios se adjudican todo. Piensan que ellos son los que han logrado todo eso, ignorando que Dios les da la vida, ignorando que Dios les da la fuerza y la salud. Las personas que no conocen de Dios. Pero el pueblo que conoce a Dios, me extrañaría mucho si no reconocemos a nuestro Dios, hermanos. El pueblo que ya conoce a Dios, me dolería que no reconociéramos que Él es nuestro Señor. Amén. Él es nuestro Dios y nosotros no podemos ignorar esa verdad. Bueno, entonces, ¿cómo? Volviendo al punto, vivir bajo maldición era vivir en tres cosas. ¿Cuáles eran? Mande. Muerte, por ahí entendí muerte, enfermedad y miseria. Eran las tres condiciones de vida, porque se vivía bajo maldición. Pero Dios le dio al pueblo un secreto. ¿Se acuerda que tenemos que cortar maldiciones en nuestra vida? ¿Se acuerda que la Biblia dice que las maldiciones se heredan hasta la tercera y cuarta generación? ¿Sí? ¿Se acuerda que Dios dice que debemos tener cuidado de caminar con Dios porque eso se hereda hasta la cuarta generación? Hay que cortar maldiciones. Hay que cortar maldiciones. ¿Sí? Hay que cortar maldiciones de adulterio, por ejemplo, en una familia. ¿Sí? El abuelo está practicando, el padre está practicando, el hijo está practicando, el nieto sigue practicando. Hay que cortar maldiciones de esas. Hay que cortar maldiciones de divorcio. ¿Sí? Se divorció el abuelo, se divorció el padre, se anda divorciando el nieto. Hay que cortar maldiciones de inclinaciones al pecado. ¿Sí? Inclinaciones al pecado. He conocido abuelos, padres e hijos que están en la misma línea de pornografía batallando, porque nadie se atreve a cortar la maldición. ¿Sí? He conocido personas que están bajo un espíritu de hechicería. La abuela practicó hechicería, se le metió a la hija ese espíritu y luego los nietos ya andan palpando, soñando, viendo y adivinando cosas. Pero no es el Espíritu Santo de Dios, es el espíritu de adivinación y de hechicería. Porque las maldiciones pasan de una generación a otra. Usted puede ver la conducta o el estilo de vida de una persona. Si no se atreve a cortarlo, lo va a heredar el hijo y luego también el nieto. Dios nos enseña a cortar maldiciones. Bueno, pero en el asunto de las finanzas, ¿cómo se cortan las maldiciones? ¿Cómo se cortan las maldiciones en los asuntos de las finanzas? ¿Sí? A Dios le interesan tus finanzas. A Dios le interesa que Él dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. A Él le interesan tus finanzas. Pero ¿cómo cortar esa maldición? Yo quise evitar algunos textos porque usted y yo los conocemos y dije: les voy a llevar algo nuevo, pero no pude volver a algo nuevo más que a los principios que ya están establecidos. Amén. El libro de Malaquías 3, vamos ahí por favor. Usted dice: ya me lo sé. No, todavía no se lo sabe bien. Ahorita le voy a decir por qué. Malaquías 3.
¿Cómo cortar la maldición en cuanto a finanzas? ¿Sí? Dice ahí la Biblia, en el verso 8, ponga su vista con atención, quite prejuicios, quite cualquier pensamiento de que ya me lo sé, o quite cualquier prejuicio. Tenga un criterio amplio en esta mañana. Diga, voy a escuchar la palabra, Señor. Quiero que tú me digas cómo se corta la maldición. ¿Cómo se corta la maldición? Dice allí, verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y ustedes lean el final del texto, ¿cómo dice? Hay dos aspectos que el pueblo de Dios necesita poner en práctica para quitar la maldición en las finanzas. Primero son los diezmos y segundo, las ofrendas. Oiga, ¿que no es lo mismo eso? No, el diezmo es cuando nosotros damos al Señor lo que le pertenece, la 10ª parte de todos los ingresos, ¿sí? De los ingresos que usted tiene. Eso es el diezmo. Y siempre lo he dicho, ¿sí? A hermanitos tan pobrecitos que conocimos en el pasado, les dijimos, ¿sabe qué? Diezme. Oiga, pero gano 40 pesos a la semana vendiendo galletas con salsita picosa. Son 4 pesitos, hermanos. Le digo, son 4 pesitos, diezmelos. Deje que Dios lo bendiga. Porque si yo le digo que no diezme, me meto en problemas yo. Mejor obedezca. Hágalo. Dios no le va a quitar eso. Eso es el diezmo. Y las ofrendas es algo que yo ofrezco. Los diezmos le pertenecen al Señor. Él dice, el diezmo es mío. Y las ofrendas es algo que yo ofrezco al Señor. Pero sigamos ahí viendo Malaquías 3. Dice, el 10 dice, traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Cuando nosotros ponemos en práctica los diezmos y las ofrendas, dice el Señor, tú no vas a tener que andar reprendiendo el espíritu de miseria. ¿Cuántos de pronto han tenido que andarle gritando al espíritu de miseria que se vaya de sus vidas? ¿Ha habido alguna vez que usted lo ha hecho? A veces yo lo he hecho, ¿sí? Hemos reprendido el espíritu de miseria y Dios dice, no tienes que hacerlo tú, eso lo puedo hacer yo. Yo voy a reprender por ti al devorador. ¿Quién es el devorador? Ese que va a toda velocidad y está a punto de dártele a tu carro. Ese es un devorador. ¿Cuál es otro devorador? Ese virus que anda por ahí, que de pronto quiere llegar y entrar a tu familia, a tu casa. Dios dice, yo voy a reprender a ese. ¿Qué más es el devorador? Pues otros gastos que no precisamente son los que tienes para la vida diaria. Entonces dice el Señor, yo lo voy a hacer. No tienes que hacerlo tú. Yo reprenderé por vosotros al devorador si ustedes dan diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas es la manera en la que Dios ha diseñado para reprender al devorador. Y yo quiero que vayamos por último a una escritura. ¿Cuál es esta escritura? Escúcheme antes de ir a ella. Había una iglesia en el Nuevo Testamento. Esta iglesia cada primer día de la semana daba sus ofrendas. El apóstol Pablo les había enseñado y les había dicho, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte según haya prosperado. ¿Qué es el diezmo? Según hayas prosperado. Eso es el diezmo, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice, según hayas prosperado, pon algo aparte. Si tú dices, Dios, yo no gané más que 100 pesos esta semana, no te apures, mi hijo, yo no te voy a quitar eso. Según lo que prosperaste, da tus 10 pesos. Si tú dices, gané 10 pesos, Él te va a recibir con gusto 1 peso. Si de veras eso fue lo que tú obtuviste y si de eso viviste, Él te va a recibir con gusto 1 peso.
Pero Él quiere que tú y yo seamos fieles. Él quiere que tú y yo seamos fieles. Él quiere ver tu corazón fiel. Él quiere tu corazón. Y dice la Biblia que esta iglesia cada primer día de la semana daba sus ofrendas, sus diezmos al Señor. Cada primer día de la semana, según haya prosperado cada uno, apartaban y daban al Señor. Así dice la Escritura. Pero un día estaban desafiados, ya no solo a los diezmos, estaban desafiados a ellos de su corazón ofrecerle algo a Dios. Y estaban titubeando. ¿Le suena familiar a alguno eso? Sí, estaban titubeando. Porque daban sus diezmos al Señor cada semana, cada primer día de la semana, según hubieran prosperado. Y luego estaban ante el desafío, bueno, ya di mis diezmos, pero ¿y mi ofrenda a Dios? ¿Cuál es la cosa que yo ofrendo a Dios? Y ahí fue donde entraron en titubeos. Y yo les pido que abran la Biblia en 2 Corintios 9, porque ahí vamos a terminar. 2 Corintios 9. Míreme acá, por favor, un poquito más. Dice la Biblia que mientras ellos estaban titubeando, el apóstol Pablo lo ve titubear así a los cristianos. Le dice: oye, ven, te quiero decir un secreto, ven. Y le habla al oído y al corazón a la iglesia y les dice: te voy a decir algo. Esto es un secreto que viene de lo alto. Este es un secreto para las finanzas y viene de arriba. Este es un secreto de Dios para que tus finanzas fluyan. Y te lo quiero contar. ¿A usted le gustaría escuchar ese secreto? Si queremos oír secreto, ¿qué es el secreto, Dios? Por favor, estaban titubeantes. Vean por favor 2 Corintios 9. Es el último pasaje y quiero que estemos aprovechando estos últimos momentos. Ya hay riqueza en ti, pero ¿por qué no te asocias con Dios y haces como Él está diciendo? Esa es la manera como Él lo ha dicho. Dice ahí, verso 3, ¿ya lo tenemos? 2 Corintios 9, 3. Dice: pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Esa generosidad a la que el apóstol Pablo se refiere, la Biblia dice que hacía un año que ellos habían prometido dar esa ofrenda generosa. Verso 2, 9:2 de 2 Corintios 9:2, nos retrocedemos al verso 2. Dice: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada. ¿Desde cuándo? O sea, ellos prometían una ofrenda cada año. Sin duda, cada primer día de la semana lo hacían. Pero cada año ellos decían: bueno, nuestros diezmos han sido pagados, pero mi ofrenda aquí la tengo. Volvamos al verso 6. Dice: pero esto les digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Este es el secreto de Dios. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este es el secreto de Dios. Dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay que tener buena actitud. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, ¿qué es lo que Dios promete darnos? Dice: todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Verso 10. Y el que da semilla al que siembra,
y pan al que come, ¿qué va a hacer? Lea las siguientes dos palabras. ¿Qué va a hacer Dios cuando alguien que toma semilla, dinero y